mensaje del día de hoy. Dios organiza tu vida. Y quiero leer, y si usted ahí donde está tranquilo puede también leer, habla su Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10 dice de la siguiente manera: en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí se resume el propósito por el cual Cristo vino. El propósito redentor de Cristo trae como resultado vida y vida en abundancia. No vida en mezquindad, no vida en limitaciones extremas, no, vida en abundancia. Eso es lo que Cristo nos entregó al redimirnos con su sangre. De manera incomprensible, uno se encuentra en la vida con personas que hasta pagan dinero para desorganizar su vida. ¿Usted escuchó lo que dije? Uno se encuentra con gente que hasta saca de su bolsillo para hacer de su vida un caos y un desorden. Nos encontramos con gente que abandona su familia donde estaba organizado, donde estaba totalmente íntegro, tranquilo, en paz, para salir a aventurar, a formar familias que nunca terminará de formarla y a desorganizarse. En la Biblia hay dos ejemplos de dos personas que pagaron para desorganizar su vida. Dos personas que pagaron para hacer de su vida organizada y en orden convertirla en un gran caos. Jonás en el capítulo 1, desde el verso 1 en adelante del libro que lleva su propio nombre, se relata cómo este hombre en el versículo 2 le dice el Señor: levántate y ve a Nínive, Jonás. Ve como tú estás organizado, como tú estás en mi presencia, como tú eres la voz mía como profeta en este tiempo. Y yo nunca he visto un profeta de Dios que esté desorganizado. No. El profeta, si es de Dios, lo primero es que se evidencia que vive una vida organizada. Amén. Y Dios lo llama por esa razón. Y le dice: Jonás, como tú eres mi voz en este tiempo, como tú eres la presencia oral mía para esta generación, levántate, agarra tus moquetes y vete para Nínive. Oh, gloria al nombre del Señor. Estoy en el capítulo 1 del libro de Jonás, verso 2. Aquella gran ciudad, y ve y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero escuche, el Jonás organizado que está escuchando esta voz de Dios en el verso 2, es un Jonás que en el verso 3 decide desorganizarse, decide desacatarse, decide hacer totalmente distinto a lo que Dios le ha mandado. Decide cambiar su vida organizada por una vida desorganizada. Y dice la palabra en el verso 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y oiga lo que dice la palabra: y pagando su pasaje, Jonás sacó de sus ahorros para embromarse. Sacó de sus ahorros para desacatarse. Sacó de sus ahorros para desorganizarse. Y pagando Jonás su propio pasaje, entró en esa nave para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hay gente que paga dinero para alejarse de la presencia del Señor. Hay gente que paga dinero para destruir su familia. Hay gente que paga dinero para perder su casa. Hay gente que paga dinero para perder su negocio. Hay gente que paga dinero para perder el futuro y el destino que Dios ha diseñado para ellos, para desorganizar su vida. No pagues dinero para desorganizarte. ¿Cuánta gente ha salido desnudo de los casinos? Salió sin casa, entró con casa a un casino y salió sin casa del casino. Entró con negocio al casino y salió sin negocio del casino. Entró con Rolex, con reloj costosísimos, y salió sin reloj de los casinos. Gente que va a pagar para embromarse. Gente que paga para meter su vida en el desorden.
cuando Dios le llamó a vivir organizado. Diga, yo quiero vivir organizado. Y la mejor manera es hacer lo contrario a lo que Jonás hizo en ese momento. En lugar de tomar el dinero para ir a diezmarlo y a ofrendarlo, Jonás lo cogió para pagar, para ir a alejarse de la presencia del Señor. El otro individuo que también pagó para embromarse, que pagó para desorganizar su vida, fue el hijo pródigo. El hijo pródigo cogió el dinero que el padre le dio, la fortuna que su padre le entregó, la tomó y en lugar de ir a multiplicarla, en lugar de ir a reinvertirla para que su padre se sienta orgulloso, dice el Evangelio de Lucas capítulo 15 del verso 14 en adelante, que lo malgastó todo. Dice el verso 14 que habiendo malgastado todo, vino gran hambre en aquella provincia. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle la comida porque ya no tenía el dinero. Y dice el verso 15, y fue el hijo pródigo y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. El que tenía mucho dinero ahora andaba mendigando. Eso es lo que pasa cuando te desorganizas. Cuando sales de la organización que Dios estableció para ti, en lugar de tú darle a otro, vas a comenzar a mendigar de otros. Estás organizado, quédate en el orden de Dios. No pagues para embromarte. Y dice el verso 15 de Lucas 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. El más vil de todos los trabajos para un judío. Esto evidencia el nivel de desorganización que estaba viviendo este muchacho, que tuvo que ir a criar cerdo y deseaba llenar, no solo era criarlo, oiga más en el verso 16 de Lucas 15, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba de esas algarrobas. Algarroba, otro alimento considerado como de baja categoría y bajo nivel para los judíos, ni siquiera eso le estaban dando a un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si estás en el orden del Padre, si estás en la casa del Padre, no te muevas de la casa del Padre. No salgas de la casa del Padre, no inventes. El Padre te tiene tu habitación organizada, te tiene tu comedor organizado, te tiene la ropa organizada. Cuando te levantas el desayuno está organizado en la mesa. Al mediodía el almuerzo está organizado en la mesa. En la noche la cena está organizada en la mesa. Muchacho, no invente. Quédate con tu vida organizada como Dios te la ha organizado. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. No te muevas. Quédate tranquilo. Te voy a mencionar solo 7 áreas, si me lo permite Dios y el tiempo, en esta hora, en las cuales Dios organiza tu vida para que vivas esa vida plena, organizada, para que hoy mantengas la organización que Dios te puso, para que mañana no te arrepientas, como se arrepintió el hijo pródigo. Se arrepintió y dijo, volviendo en sí, el hijo pródigo dijo, no, me voy para la casa de mi padre. Vuelvo a tener la organización que Dios me entregó. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Dios nos enseña que no debemos andar con todas esas cargas emocionales que las circunstancias nos han impuesto. Él quiere que tu vida emocionalmente esté organizada. Cosas que nos desorganizan la vida emocionalmente, el temor. El temor, claro que sí, el temor desorganiza nuestras vidas en el aspecto emocional. Pero la Biblia da un antídoto al temor y nos enseña en distintos frentes cómo combatir a ese temor. Dios organiza nuestra vida para que no vivamos una vida llena de temores. Me encanta cómo lo plantea el Salmo 27. Váyase conmigo, por favor. Busca el Salmo 27. Salmo 27 desde el capítulo 27 desde el verso 1. Dice el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que le voy a coger miedo? Si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Párate, ven. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
¿De quién temeré? Si Jehová es tu luz, si Jehová es tu salvación. Y sigue diciendo el salmista, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se presentaron, oiga como dice, cuando se juntaron contra mí, mis enemigos y mis angustiadores para comer de mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en esta hora. Es lo que ocurre cuando Jehová se mete en tus emociones y controla tus temores. Y sigue diciendo el salmista, para que no tengas miedo, para que esa emoción del temor no te petrifique ni te desorganice. Diga conmigo, el temor no me va a desorganizar. No me va a desorganizar. Temor a lo que viene, temor hasta hay gente que le tienen miedo hasta el pasado. Hasta lo que pasó le tienen miedo. Dice el salmista en el Salmo 27, verso 3, que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y que aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Alguien está confiado en el Señor en este lugar? Yo estaré seguro. El primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 20, también habla sobre eso. Y dijo además David a Salomón cuando estaba ya cediendo, entregando el trono, anímate mi hijo y esfuérzate. Cuando se lo entregó a Salomón, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. ¿Alguien dice amén? Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra que Él te ha encomendado. Ese es el Dios de Israel, el que se mete en nuestros miedos y en nuestros temores. La primera epístola de Juan, capítulo 4, en el verso 18, también nos enseña que el perfecto amor, ¿qué cosa? Echa fuera el temor. Jeremías lo plantea en el capítulo 1, en el verso 19, dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿A qué le temes? ¿Por qué vivir con este temor que nos aleja del orden de Dios? Dios establece su orden por encima de nuestro temor. Alguien tiene que adorar al Señor con un aplauso en esta hora. Amén. No hay miedo, no hay temor, porque vivo en el orden de Dios. Dice Josué, el libro de Josué, capítulo 1, verso 9, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué le temes? ¿A qué le temes? ¿Por qué le temes al desempleo? ¿Por qué le temes a la quiebra? ¿Por qué le temes a la enfermedad? ¿Por qué le temes a lo que viene? ¿Por qué le temes? No, que le teman los que viven en el desorden, en el caos del mundo. Los que vivimos en el orden de Dios y en la organización de Dios, tranquilo. Confía en el Señor. ¿Alguien dice amén? En el sentimiento de soledad, que es otro de los pánicos, de los temores que nos arropan en muchas ocasiones. Es una de las áreas emocionales que nos ponen contra la pared, la soledad. Y sí, y es cierto, y es probable que en algún momento físicamente nos encontremos solos. Es probable que en algún momento nos veamos sin papá, sin mamá, sin la esposa, sin los hijos. Eso es probable. Y tienes que estar listo para eso. Por si llega, no te vuelvas loco y te conserves en la organización de Dios. El Señor envía un antídoto contra la soledad. La epístola a los Hebreos. El escritor a los Hebreos en el capítulo 13, verso 5, enseña a la gente que quiere vivir fuera del caos del mundo y vivir dentro de la organización de Dios. Le enseña el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, yo no te desampararé ni te dejaré. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Señor. El Señor fue el que dijo que no te dejará. Nunca te voy a desamparar. Que estás solo en el quirófano en este momento. No estás solo ahí. Ahí está el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y le defiende. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor en esta hora? No estás solo. Que te dejó la mujer, que te dejó el marido. Oye, no estás solo. Jehová prometió estar contigo en todo momento, en todo lugar.
Me encanta como lo planteó el mismo Cristo en Mateo 28, desde el verso 19 en adelante, cuando dice: por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Yo estoy con la iglesia, yo estoy con los que buscaron mi organización, con los que buscaron mi orden. Yo estoy con ustedes. La depresión como emoción nos aleja de la organización de Dios. Por eso Dios quiere organizar nuestras vidas. Dios organiza nuestras vidas y también la organiza para sacar y echar fuera este sentimiento depresivo. La epístola de Santiago nos da una señal sobre esto. Santiago en el capítulo 5, verso 13 nos dice: ¿está alguno entre vosotros triste, afligido, decaído, deprimido? Aquí le tengo la respuesta. Vengan a orar. Oren. Oren. Si el depresivo, el deprimido, el que está en el desorden de la depresión, lo primero que hiciera en cada momento, aún en contra de su propia voluntad, fuera venir al altar de Dios a orar, menos suicidios habría en la humanidad. Amén. Santiago lo dice de manera clara: si alguno está triste, venga, haga oración. Haga oración. Si alguno está en esta tristeza, vaya, por favor, haga oración. Y si alguno está contento, bueno, que se sacó un contrato grandísimo y que Jehová lo bendijo de tal manera, pues mire, agarre su pandero, agarre su guitarra, llame al grupo de adoración, déle una buena ofrenda a cada uno. ¿Alguien dice amén? Y póngase a cantar. Dele un aplauso fuerte al Señor. Que está contento, que cante. Dios organiza nuestra vida para que no vivamos en amargura. Gloria al nombre del Señor. Sí, cuando hablamos de amargura, estamos hablando de ese sentimiento duradero, de frustración y de tristeza, que especialmente está vinculado al hecho de que estamos sufriendo por una desilusión o una injusticia de la que fuimos víctimas. Vivimos amargados y vivimos con esa pena permanente ahí dentro. Wow, mira lo que me hizo a mí. Me lo hizo a mí. Que soy su amigo, que soy su hermano, me lo hizo a mí, que lo único que he hecho es ayudarlo, bendecirlo, que cuando no tenía con qué comer yo iba y a su casa le mantenía me lo hizo a mí. Sí, ese sentimiento de amargura que viene. Pues el Señor en esta hora quiere enseñarte que Él tiene control de toda esa amargura. Que esa amargura que te ha sumergido a ti en ese desorden, en ese caos, hoy el Señor lo quita para meterte en el orden de Dios, para organizar tu vida, para que no vivas más amargado, para que no vivas más en esa tristeza permanente y con ese deseo hasta de venganza. La epístola a los Hebreos, vete conmigo por favor, nos enseña algo sobre esto. Hebreos capítulo 12 del verso 14 en adelante. Le dice a la iglesia: sigan la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué cosa? La gracia de Dios. El escritor de los Hebreos está diciéndole: miren, para que ustedes no dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, la amargura nos aleja de la gracia de Dios. Vivir en amargura nos mete en el desorden del mundo y nos saca del orden de Dios. La amargura desorganiza nuestra vida, pero Dios palea la amargura, la pisotea, la elimina y nos mete en la organización de Él. ¿Alguien puede adorar al Señor en esta hora? Dios organiza nuestra vida para que no vivamos más en amargura. Y sigue diciendo el autor a los Hebreos: no sea que alguno, estoy en el verso 15 del capítulo 12 a los Hebreos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es un estorbo para ver el propósito de Dios hecho realidad en nuestra vida. Ya tienes una razón para salir de la amargura, para alejarte de la amargura.
Pero Pablo le habla a Timoteo también sobre esto, iglesia. El apóstol Pablo le enseña a este hijo espiritual en 2 Timoteo capítulo 2 verso 13 lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? La amargura viene por lo general porque alguien nos falló, porque alguien nos traicionó, porque alguien no fue fiel a la palabra ni leal a lo que nos dijo. ¿Alguien dice amén? Porque alguien nos prometió una cosa y muchas veces en el altar nos prometió algo frente al pastor ahí con todos los testigos. Y le dice Pablo a Timoteo que aunque todos fuéramos infieles, Dios va a permanecer fiel. Aunque nos fallaran todos, Dios se va a mantener firme al lado de nosotros. Y esa es la manera de Él decir: mi hijo, tu vida, yo soy quien la organizo. Tu vida no la organiza tu esposa, tu vida no la organiza tu esposo, tu vida no la organiza las circunstancias, ni el empleo, ni la riqueza, ni la miseria, ni la enfermedad, ni la salud. Tu vida la organizo yo. Y cuando Él organiza, óigame, no hay desorden que pueda contra su organización. Cuando Dios organiza nuestra vida, organiza la casa, organiza la familia, organiza el negocio, organiza la iglesia. Deja que Dios organice tu vida. Dale ese aplauso fuerte al Señor. El odio es otra de esas emociones que nos hacen salir de la organización de Dios. Alguien que vive en odio y que se ha enajenado por el odio, sencillamente está fuera de la organización que Dios quiere dar a la vida nuestra. El odio lo conocemos todos. Es un profundo sentimiento intenso que hace que repulsemos a otras personas y muchas veces hasta con deseo de hacerle daño a esa persona o querer que le ocurra una desgracia a esa persona. Sí, ese es el odio. Ese es el odio. El odio es caos en nuestra vida. El odio es desorganización en nuestra vida. Por eso Dios organiza nuestras vidas desalojando el odio de ellas. Cuando Dios entra a nuestras vidas, ahí no puede haber odio en esa vida. Sí debe haber abundante perdón. Y de eso te quiero hablar de manera rápida. Romanos capítulo 12 habla sobre eso. Romanos 12, 19. A la gente que todavía vive en el caos del odio, en el caos de desearle daño o desgracia a otros, el Señor le envía a decir en Romanos 12, versículo 19: no os venguéis vosotros mismos. Siempre que hay odio, hay deseo de venganza por lo general. Deseo de que le pase algo a esa persona que es el objeto de nuestro odio. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Déjale a Dios la venganza. Levante su mano y diga: yo le dejaré a Dios la venganza. Déjale a Dios la venganza. Sé que fue grande lo que te hicieron. Fue profunda la maldad de la que fuiste víctima por esa persona o esa cosa o esa organización. Tranquilo, déjale la venganza a Dios. Déjenle espacio a la ira de Dios. Porque escrito está, dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Colosenses capítulo 3, Pablo nos vuelve a enseñar sobre este tema. Pero ahora nos habla del perdón. Y le dice Pablo a los Colosenses capítulo 3, verso 13 en adelante: sopórtense los unos a los otros. Sopórtense. ¿No te gusta la camisa que yo uso? Sopórtame. ¿No te gusta el color chillón que yo uso de los vestidos? Sopórtame. ¿No te gusta mi corte? Sopórtame. ¿Alguien soporta en este lugar? ¿No te gusta el afro que usa esa adoradora? Sopórtala. ¿Que no te gustan los brinquitos de los que cantan en el altar? Sopórtalo. Es un mandato. Sopórtense los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra su hermano. De manera y de la forma que Cristo os perdonó, así también ustedes perdonar a los demás. Porque cuando usted perdona, usted se libera del odio. Amén. Usted sabe quién es que más pesado carga en una relación de el que odia y el odiado. Es el que odia, porque el que odia es el que carga ese sentimiento que nos desorganiza. El odio desorganiza nuestras vidas. Dios organiza nuestras vidas desalojando el odio. La envidia es otro
sentimiento emocional que nos desorganiza, nos quita el orden, nos quita esa tranquilidad y esa paz. La envidia que implica en querer tener lo que otra persona tiene. Y aún con la intención de hacer cosas malas o negativas para obtener eso que esa otra persona tiene. La envidia no nos permite ver el potencial que Dios puso en nosotros para, sin tener que atacar al otro, desarrollar y alcanzar o superar lo que ese otro alcanzó en algún momento. Amén. Este sentimiento puede ser eliminado. Ese sentimiento que nos desorganiza puede ser desalojado y en su lugar colocar el orden de Dios. Y te voy a revelar lo siguiente. El mismo Dios que le dio los talentos a quien tú envidias es el mismo Dios que te creó a ti, que te formó y que puso en ti también los talentos para que puedas superar a aquel que estás envidiando. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿por qué envidiar? Si tú eres portador, ¿por qué yo voy a envidiar ese Mercedes-Benz si yo tengo un Mercedes-Benz idéntico a ese? Lo que pasa es que aquel ha desarrollado velocidades y capacidades que yo no he dedicado el tiempo para desarrollarlo en este. ¿Alguien entiende lo que predica? Es la misma guitarra, es el mismo violín. Lo que pasa es que el que lo está tocando ha dedicado más horas de práctica y ensayos que tú. Tú te quedaste mirando los tutoriales nada más, pero este se metió a la academia y dedicó horas, madrugada, esfuerzo. Por eso es el artista que hoy es. Hay una parábola de los talentos que usted conoce muy bien, que se le dio a una cantidad de talentos, 5, 4, 3 y 1. Y el que recibió 1, en lugar de multiplicarlo, se entretuvo en la envidia de que no le dieron 2, 3, 4, 5. Y cuando llegó el dueño de los talentos, los canceló sin derecho a prestaciones ni siquiera. Sí, porque no sembró ni multiplicó como Dios quería que así lo hiciera. Y ya concluyendo con esta primera parte, el séptimo sentimiento emocional que desorganiza nuestra vida y que Dios hoy quiere desalojar de nuestro ser para organizarnos según su orden, es el resentimiento. Repita conmigo, resentimiento. El resentimiento es ese sentimiento persistente de un disgusto, un enfado, gente que siempre está brava, irritada contra alguien por considerar a ese alguien el que le causó cierto daño a esa persona. Sí, por ti fue que me cancelaron del trabajo, nunca voy a olvidar eso. Ese resentimiento, yo quiero que tú hoy lo trabajes en el nombre de Jesús, recordando 2 hijos que tuvo José allá en Egipto. José tuvo 2 hijos en Egipto. A uno le puso Manasés y a otro le puso Efraín. A Manasés le puso ese nombre porque Manasés significa Dios me hizo olvidar. Repita conmigo, Dios me hizo olvidar. Manasés significa Dios me hizo olvidar. Pero luego le pone el nombre a Efraín. Y Efraín significa doblemente prosperado. Si quieres prosperar en tu vida, tienes que olvidar todo lo que te hace sentir resentimiento. Si quieres ser prosperado, bendecido, si quieres aumentarte en Cristo, es hora de borrar lo que provoca en ti resentimiento. Chico, borra. Ya olvida, ya está bueno. Ya está bueno, vamos a borrar. Y vamos a reescribir una historia diferente en Cristo Jesús. El Dios nuestro también se mete con nuestro bolsillo, se mete con nuestras cuentas bancarias, se mete con nuestras inversiones. Lo primero que hace Dios para organizar nuestra vida en lo económico y en lo financiero es enseñarnos que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Ojo con eso. Dios quiere poca cosa con los vagos, pero los vagos voluntarios, aquellos que dicen, no, yo no quiero trabajar, yo voy a vivir del cuento, yo voy a vivir de la ayuda, yo voy a vivir del welfare, ¿no? Yo voy a vivir del bono todo, porque hay un bono para todo. Yo voy a vivir de esta colaboración. No, trabaje
y produzca, y con su sudor manténgase y produzca lo suficiente para usted, para su familia y para los que no pueden trabajar. Amén. El apóstol Pablo en la segunda epístola, váyanse conmigo por favor, segunda epístola a los tesalonicenses. Segunda epístola a los tesalonicenses, Pablo habla en el capítulo 3, desde el verso 10 en adelante, lo siguiente: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Lo dice la Biblia, segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versos 10 en adelante. El trabajo no es un castigo de Dios, eso se lo inventaron los vagos. El trabajo es un atributo, una acción, una función de las pocas funciones que el género humano conserva desde la creación. ¿Alguien dice amén? De las pocas cosas que Dios nos entregó y que hoy conservamos desde antes de que Adán cayera, es el trabajo. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, le dijo: óyeme, sal y subyuga todo lo que existe. Hazte señor de todo lo que existe. Ponle nombre a todo lo que existe. Óigame, es un trabajo que yo no quisiera que me lo pongan a mí. Ponerle nombre a todos los peces, a todas las aves, a todos los animales terrestres. La vida de Adán no iba a ser suficiente para hacer ese trabajo, Andrés. O sea, antes de que Adán cayera, ya Dios lo había puesto a trabajar. Lo único que el pecado vino a hacer el trabajo bien molestoso. El pecado hizo que el trabajo se vea como una carga. Pero yo me imagino a Adán nadando a la profundidad de los océanos, poniéndole los nombres a todos los peces, o volando, probablemente, dicen algunos estudiosos, algunos eruditos, o volando a las alturas para ponerle los nombres a todas las aves que están allá arriba. Ese es un gran trabajo. Entonces Pablo dice, primera etapa para que tu vida se organice en el plano económico y financiero, para Dios organizar tu vida, es que asumas este mandamiento. Trabaja, produce. Cristo mismo lo dijo: yo trabajo mientras el día dura, porque va a llegar la noche en la cual nada podré hacer. Estamos hablando, recuerden, de que Dios organiza nuestras vidas. El segundo punto que Dios utiliza para organizar nuestras vidas en lo económico y financiero es que nos enseña los principios de la mayordomía. Yo quiero hablarte de lo que dice Santiago. Santiago nos enseña algo al respecto. Santiago capítulo 1, versos 16 y 17. Y le dice Santiago a la iglesia: mis hijos, no se equivoquen. En el verso 16, no yerren, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces yo le pregunto, si lo que tú tienes te lo entregó Dios, el no administrarlo correctamente, que es lo que significa la buena mayordomía, es buena administración, el no administrar lo que Dios te entregó de manera correcta es no valorar a quien te lo entregó. Todo lo que tienes te lo entregó Dios. Tu casa, tu familia, tu trabajo, tu negocio, tu empresa, absolutamente todo lo que tienes, Dios te lo entregó. Y Dios exige de ti que lo administres de la mejor manera, con los principios de la mayordomía. Cada peso que te comes en alimentos que vendrán a enfermarte más adelante es un manejo irresponsable de las cosas que Dios te dio. Cada centavo que gastes en juego, en cigarro, en ron, en la dolce vita innecesaria, en vivir la vida loca por ahí, es un dinero por el cual tendrás que darle cuenta a Dios en el día del juicio final. Dios mira cómo manejamos nuestro dinero, cómo lo administramos, cómo administramos nuestro negocio, si alteramos la balanza, si alteramos el peso, si estamos ganando ganancias deshonestas más allá de lo que el mercado lógico establece que debemos ganarlo por una operación comercial. Dios mira todo eso porque Él quiere que nos organicemos. Él quiere organizarnos en lo económico y en lo financiero. Dios nos enseña el principio del ahorro de acuerdo al pensamiento de José en Egipto. Usted,
para organizarse en lo económico y lo financiero, para que le permita a usted a Dios organizar su vida en lo económico y financiero. La clave en términos de ahorro la enseñó un hombre en la Biblia que ningún economista la ha podido superar, ni Adam Smith, ni David Ricardo, ni John Maynard Keynes, ningún economista de ninguna escuela económica ha podido superar el pensamiento y la práctica económica de José en Egipto. La clave para tener una buena economía individual, doméstica, familiar y hasta estatal, ¿sabe cuál es? En los tiempos de las vacas gordas, guardar para cuando lleguen las vacas flacas. No, pero yo estoy cansado de escuchar gente que cuando lo cancelan, es que dicen, ahora hay que ahorrar, familia. ¿Pero qué usted va a ahorrar ahora que no le va a entrar nada? Cuando quiebra el negocio, es que dicen, muchachos, tenemos que apretarnos los cinturones ahora. Pero ¿y para qué se lo va a apretar ahora? No hay nada que ahorrar. Es cuando el negocio está dando cuarto que hay que ahorrar. Es cuando el empleo está dándole beneficio que tiene que ahorrar. Para cuando lleguen los tiempos de la vaca flaca, usted diga, tranquilo, ahora voy en medio de la vaca flaca, voy a hacer negocio. Porque yo tengo mis almacenes llenos de semillas, llenos de alimentos, y voy a venderle a los que van a venir a demandar el producto que yo guardé cuando estaba en tiempo de vacas gordas. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Por eso Dios quiere organizarte. Dios quiere que nos organicemos y Él está dispuesto a entregarnos a nosotros todas estas herramientas bíblicas. Porque le estoy hablando de la Biblia. Le estoy hablando de la Biblia. Yo no estoy hablando de las riquezas de los estados. No, como hablaba Adam Smith en materia económica. No. Estoy hablándole de principios bíblicos por medio de los cuales Dios quiere organizar nuestra vida. Dios quiere organizar nuestra vida en lo económico y financiero. Y para eso nos enseña el principio de la siembra. Repita conmigo, siembra. Hay un principio bíblico, inquebrantable, innegociable, que todo el que lo ha abrazado y lo ha practicado ha disfrutado de las consecuencias y de los resultados de poner en ejecución ese principio bíblico, económico, financiero. Segunda Corintios capítulo 9, desde el verso 5 en adelante, dice el apóstol Pablo: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. O sea, la ofrenda antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, cuando yo llegue, yo no voy a empezar a pedir ofrenda, dice Pablo. Ya tenganla guardada para que no se vea que nosotros fuimos a presionarlo a ustedes para las ofrendas. Y dice el verso 6 de 2 Corintios capítulo 9. Pero esto digo, el que siembra, oh gloria al nombre del Señor, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Lo que siembras vas a cosechar. Sembraste poco, vas a cosechar, pero vas a cosechar poco. Sembraste mucho, generosamente, vas a cosechar mucho y de manera generosa. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Este es un principio bíblico. Esto es palabra de Dios y es palabra activa, palabra permanente, palabra eterna. Dios quiere organizarte en lo económico y financiero. Quiere organizar tu vida en lo económico y financiero. Y para eso te enseña a invertir de la mejor manera, que es invertir en el reino de Dios. Dice el Señor mismo hablando, Jesús, Mateo capítulo 6, verso 19 en adelante. No os hagáis tesoro en la tierra. Ojo con eso. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Y nos da el consejo Cristo. Sino antes bien, haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Hay un consejo espiritual, bíblico, económico, financiero, que es parte del proceso de organizar tu vida en esas áreas. Para organizar nuestra vida en esas áreas, el Señor nos enseña que la bendición
que hay en el honrar a Dios con tus bienes, diezmos y ofrenda es grande. Sí, es parte de ese proceso de organizarnos en materia económica y financiera, según el contexto bíblico, como dice Malaquías, capítulo 3, verso 10, donde el Señor invita a la gente, vengan, come on, pruébenme, sométanme a prueba. Y dice de manera textual, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Proverbios 3, verso 9, oye lo que te dice. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Este es un principio para que Dios te organice a ti en lo económico y en lo financiero. Quiero hablarte ahora de otra área en la que Dios quiere organizar nuestra vida, y es en el área matrimonial. La Biblia da consejos claros, precisos, para que tu matrimonio esté organizado, para que tu matrimonio no viva en un caos y en un desorden molestoso que hace esa relación invivible. Lo primero es que le dice a los hombres, valoren a la mujer que Dios les dio. Valora a tu esposa. Y quiero que me escuchen en casa los que están dando seguimiento a esta señal. Dios quiere organizar nuestros matrimonios y lo va a hacer en el nombre de Jesús. Pero para ello necesita que valores a la mujer que Dios te entregó. Dice el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Si quieres que tu matrimonio funcione, pues tienes que acogerte a lo que te dice este texto. Y este texto te dice en el capítulo 7 de 1 Corintios, verso 4 en adelante. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido. ¿Escucharon, mujeres? Digan amén. Santo Dios. Pero sigue diciendo, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Lo que va para allá también viene para acá. Dicen amén. Y dice el verso 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo. No se nieguen. Quieren que su matrimonio esté organizado. Quieren que su matrimonio no viva en un caos. No se niegue el uno al otro, porque el uno tiene potestad sobre el cuerpo del otro y viceversa. Denle un aplauso al Señor si usted le cree a la palabra de Dios. Amén. Te estoy hablando para que el matrimonio te funcione, para que salgas del caos matrimonial a la organización que Dios quiere para tu vida en el matrimonio. Dios enseña a los maridos a cómo tratar a las esposas, para que haya orden en el matrimonio. Es para que funcione el matrimonio. Estoy hablándole a gente que quiere matrimonios que funcionen. Le dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Usted quiere que su matrimonio esté organizado por Dios. Hombre, ame a su mujer, ame a su esposa, como Cristo amó a su iglesia. Dios nos enseña también para las mujeres cómo las esposas deben tratar a los maridos. Colosenses capítulo 3, verso 18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Pero eso suena muy fuerte, padre. Eso suena muy duro. Bueno, pero es la palabra de Dios. Es la Biblia y da el consejo para que el matrimonio funcione. Para que el matrimonio funcione, no puede haber dos hombres en el matrimonio. Si hay dos hombres en el matrimonio, estamos ante un caos. Estamos ante una casa que es un ring de pelea, es un ring de lucha. Estamos en un campo de batalla, porque no se hizo el matrimonio para dos hombres, como tampoco se hizo para dos mujeres. No puede haber dos mujeres en un matrimonio. Es un hombre y una mujer, y cada uno debe jugar el rol que le corresponde. Dios enseña sobre la pureza en la relación matrimonial. Para que tu matrimonio esté organizado como Dios quiere organizarlo, ese matrimonio tiene que vivir en pureza. Dice la palabra, el escritor a los Hebreos capítulo 13, verso 4, honroso sea en todo
el matrimonio y el lecho sin mancilla. En otras palabras, no debe haber en el matrimonio fornicación. No, fornicación, la palabra griega que se usa para fornicación es todo tipo de impureza sexual. No puede haber impureza sexual. Ahora, el esposo con su esposa, bueno, ese cuerpo es potestad del hombre y el cuerpo de ella es potestad de él. O sea que no habrá impureza cuando la intimidad se haga entre ellos dos. La impureza viene cuando viene un tercer actor y se pone en el medio a desorganizar lo que Dios ya ha organizado. ¿Alguien puede adorar al Señor en esta hora? Amén. Dios quiere organizar nuestra vida y Dios la organiza en el plano familiar. Todos tenemos familia acá, todos somos parte de una familia. Dios organiza la familia, pero para ello puso una serie de principios que quiero dejarte también en esta hora. Y le da recomendaciones a los padres de cómo tratar a los hijos para que tu familia esté en la organización familiar de Dios. Padre, le hablo a los padres, a la madre y a los padres le hablo en esta hora. Oye, lo que la Biblia te aconseja para que funcione tu familia y el orden de Dios esté ahí. Efesios capítulo 6, verso 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esos padres que todo les molesta y que el mínimo respiro del hijo ya es una causa para estar tirando y estrellando y maldiciendo. No provoquen a ira a sus hijos, sino críenlo en disciplina y en amonestación del Señor. Hay que disciplinarlo, eso sí. Hay que amonestarlo en el Señor. Ese es el mandamiento que se le da a los padres para que la familia funcione. Para que la familia pueda decir: estamos organizados por Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Dios quiere organizar tu vida en lo familiar y para eso nos enseña la importancia de valorar a los hijos. Los hijos no son un problema, los hijos son una bendición. ¿Alguien dice amén? Son una gran bendición. Por eso dice el libro de los Salmos en el capítulo 127, verso 3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Jehová es quien da los hijos, por eso son una bendición. Para que la organización de Dios entre a la familia, Dios nos enseña a los hijos cómo tratar a los padres. Cómo tratar a los padres, hijos, para que ese orden de Dios esté en la familia. Lo contempla la epístola a los Efesios, capítulo 6, verso 1 al 3 en adelante. Hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo, porque esa es el primer mandamiento con promesa. ¿Sabe cuál promesa? Y serán alargados los días de su vida en esta tierra. Alguien puede darle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Dios nos enseña sobre el rol sagrado de ser proveedor de nuestra casa, de ser proveedor de nuestra familia. ¿Quieres que el orden y la organización de Dios esté en tu familia? No descuides, padre, tu rol de proveedor de la familia. Del que sustenta, del que lleva los cuartos a la casa. Ese es el padre. Pero que mi madre trabaja también. Pues gloria a Dios, que venga. Y hasta gana más. Pues gloria a Dios, mucho mejor. Pero aunque gane más, hay una cabeza en el hogar que es el hombre. Yo te estoy hablando del modelo que funciona. Yo te estoy hablando del modelo que es organizado por Dios. El hombre es la cabeza del hogar. Y es la cabeza del hogar siempre y cuando trate al hogar, a su mujer, como Cristo trató, ¿a quién? A su iglesia. Porque si el hombre se convierte en un patán, en un charlatán, en un irresponsable, usted ni para dedo meñique da. Entonces no me hable de cabeza, ya es otra cosa. Dicen amén. Entonces hay un orden que empieza con el padre proveedor. El apóstol Pablo se lo enseñó a Timoteo. Primera Timoteo, anote por favor. Primera Timoteo capítulo 5, verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos, amén, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Oiga bien lo que está diciendo Pablo. Si los cuartos que usted está consiguiendo, lo está consiguiendo para gastarlo por ahí y no en su familia, invirtiéndolo, usted es un charlatán. Usted es peor que un impío.
Usted ha negado la eficacia de la fe, porque a usted le toca ese rol de sustentador. Dios organiza tu vida en el plano espiritual. El libro de Mateo capítulo 12, verso 43 dice que cuando Jehová Dios llega a nuestra vida, cuando Jesús se convierte en el amo y Señor de nuestro ser, ¿sabe lo que ocurre? Que de nosotros es desalojado el espíritu malo que nos desorganizaba. ¿Alguien dice amén? El que no ha conocido a Cristo, su vida es dirigida por un espíritu malo que lo mantiene desorganizado y lo mantiene en un caos permanente. Ahora, cuando Cristo llega el Espíritu Santo. Ese espíritu malo, lo dice de manera clara, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Por qué sale del hombre? Porque fue desalojado por el Espíritu Santo de Dios. Y va el Espíritu Santo de Dios y mora en ese lugar. Pero aquí está diciendo lo que ocurre cuando ese espíritu malo es desalojado. Anda ese espíritu por los lugares secos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Oye lo que hace ahora ese espíritu malo. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. ¿De dónde salí? De donde te sacaron en el nombre de Jesús. La casa, ¿cuál era? Éramos usted y yo. Usted y yo éramos la casa de ese espíritu malo. Entonces él se va y allá se da cuenta que no hay reposo en ese lugar. Y dice: voy a volver a donde yo vivía antes de que llegara el Espíritu Santo de Dios. Y sigue diciendo la palabra. Y cuando llega, estoy en el versículo 44, la halla desocupada, barrida y adornada. O sea, la encuentra limpiecita, pero la encuentra vacía. ¿Quiénes son esos? Los creyentes que se descuidaron en su vida espiritual, abandonaron la vida organizada que Dios le dio y su casa está vacía. Entonces el espíritu malo que se había ido antes, dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Eso es lo que ocurre cuando nos olvidamos de que nuestra vida está organizada por Dios. Diga: mi vida está organizada por Dios. Nunca se olvide de eso, iglesia. Dios le organizó la vida. No esté haciendo cosas que vuelvan a desorganizarla. Manténgase en el orden de Dios. Dios organiza nuestro presente, nuestro futuro y hasta nuestro pasado. ¿Cómo? El pasado, sí, el pasado. El pasado que me atormentaba ya no me atormenta, porque Él clavó ese pasado en la cruz del Calvario. Cuando se iba el maestro, estoy en Juan capítulo 4, del verso 1 en adelante. Cuando se iba el maestro, le dice a los discípulos: en la casa de mi Padre, estoy en el verso 2, muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero ahora viene el 3, el verso 3 de Juan 14, dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Ya Cristo organizó hasta nuestro futuro. El futuro eterno suyo ya está organizado. ¿Y saben qué? Está organizado no solo por Cristo, sino al lado de Cristo. Si ya Dios organizó tu vida, por favor no dejes que el enemigo venga a desorganizártela. Ciérrale las puertas al enemigo. Ciérrale los portillos para que no lamentes mañana como lamentó el hijo pródigo, haber dejado que el enemigo desorganizara su vida. Porque el enemigo solo viene, dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, a matar, a hurtar y a robar. Pero dice Cristo: yo he venido para que en mí tengan vida y vida en abundancia. Esa es la vida que Cristo compró para nosotros. Esa es la consecuencia máxima de la organización que Cristo hizo en nosotros. ¿Cuál? Que tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Si su vida está desorganizada, hoy es el día de permitir que Dios organice su vida. Es nuestra oración que Dios te bendiga.
te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuent, en el Ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.